Es un destacado investigador en relaciones internacionales y política exterior, con una trayectoria impresionante que abarca la academia, la consultoría, licenciado en marketing y negocios internacionales, con una maestría en Business Administration y un doctorado en metafísica. Su amplia formación académica se complementa con una rica experiencia profesional como científico de datos, inversionista y coach ontológico profesional. Ivonne Sánchez ha recorrido el mundo, conociendo de cerca la realidad de 18 países, lo que se le ha otorgado una perspectiva única sobre las dinámicas globales y los desafíos que enfrenta Perú en el escenario internacional. Su pasión por la política, la economía y la tecnología, junto con su compromiso con el avance del Perú en el ámbito global, lo convierten en la voz autorizada para hablar sobre la política exterior peruana. Con ustedes, el doctor Juan Carlos Picón Sánchez. Vamos a tratar un tema muy importante, Perú en el tablero global de estrategias y prevención de política exterior. Y es que la política exterior en Perú, en nuestro país, empezó el primer día que este país se independizó. ¿Qué día se independizó oficialmente? Ese día decimos que nació la política exterior en el Perú. ¿No? ¿Y si me escucha, no? Este día nació la política exterior en el país. ¿Okay? Entonces, debemos de entender muy bien que cuando un territorio se independiza, lo que rápidamente quiere es poder establecer fronteras, poder recibir reconocimiento de un país extranjero. Este sucedió en el caso del Perú. Los mismos Estados Unidos, cuando se independizó el 4 de octubre de 1786, el primer país que reconoció a Estados Unidos, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Estados Unidos. Marruecos fue uno de los primeros países que reconoció a Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos y Marruecos tienen tan buenas relaciones actualmente. Investiguen y van a ver que se llevan muy bien estos países. España y Marruecos tienen un diferente limito, tienen unos problemas ahí. Estados Unidos sigue apoyando a Marruecos, tanto militar como económicamente. Entonces, en el caso del Perú, también ese día nació en la política exterior. Siguiente punto. Esta presentación desvelará la rica historia y los fundamentos de la política exterior en el país, poniendo los desafíos contemporáneos y las estrategias futuras de una proyección global efectiva. Y es que cuando todo país, como sabemos, recién se ha emancipado, es importante establecer quiénes nos van a dirigir en el ámbito exterior, con qué países vamos a relacionarnos, con quién vamos a poder establecer buena relación. Y en el caso del país, lo que pasó fue que empezamos a hablar con, por ejemplo, en ese tiempo todavía estaba era un tiempo muy diferente al actual y había que establecer relaciones con el imperio, todavía el imperio español de aquella época. Pero vamos a ver que en ese tiempo las repúblicas todavía eran muy jóvenes, ¿okay? Todavía había muchos líos en las fronteras, todavía el Perú todavía tenía muchos cabos sueltos por determinar. Entonces, la Guerra del Pacífico fue uno de esos eventos trascendentales que realmente tuvo que pasar el país. ¿Okay? Ustedes saben todo lo que significó, que tuvimos que pasar por esa época. Y fue un duro aprendizaje sobre la necesidad de la unidad y fuerza en la diplomacia. Entonces, a medida que nosotros hemos ido avanzando en el siglo pasado, nuestra posición se ha visto fortalecida porque también surgió la Guerra Fría. ¿Okay? Entonces, hemos tenido que navegar por la Guerra Fría, hemos tenido que pasar las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y hemos tenido que navegar en esas aguas tumultuosas, en el que el mundo está envuelto en la muerte, en conflictos a escala global. Entonces, estos periodos no fueron simples capítulos de nuestra historia, sino que también han sido lecciones fundamentales
fundamentales en mantener una diplomacia inteligente y además proactiva y sobre todo proactiva. Es decir, no reaccionar solamente, sino ser actores, tomar la iniciativa cuando se debe, no tomar cuando no se debe, y saber navegar en estas aguas tumultuosas. Entonces, hoy nos enfrentamos a desafíos que no conocen fronteras. Como ustedes saben, estamos enfrentando el cambio climático. Es una amenaza a nuestra biodiversidad, a nuestras costas. Entonces, estos retos demandan una política exterior que sea resiliente e innovadora. Que no la tengamos ya es un tema muy diferente. Pero es lo que debería ser. Deberíamos ser resilientes e innovadores para saber cómo manejar estos temas tan importantes que acechan no solamente acá, sino a escala mundial. Entonces, la protección de nuestros ciudadanos en el exterior, la promoción del comercio, la defensa de nuestra soberanía deben ser manejadas con una estrategia que integra pues la diplomacia tradicional como una herramienta que el siglo XXI nos ofrece. Entonces, esta es digamos que son los fundamentos que la historia que tenemos nos muestra cómo debemos de manejar la diplomacia a escala internacional. Entonces, hay ahí la importancia de poder conocer nuestra historia, saber los fundamentos para los desafíos que nos vienen para el futuro. Siguiente diapositiva. Iniciamos de la independencia, examinamos los orígenes de la diplomacia, destacando cómo los esfuerzos iniciales por el reconocimiento sentaron las bases para la política exterior moderna. Que podemos ver una imagen del Congreso de la República. Entonces, la idea es que con esta presentación podamos explorar los acontecimientos históricos que han configurado la política exterior y además identificar los desafíos y oportunidades que tenemos ahora. No es lo mismo estar en el siglo XIX, no es lo mismo estar en el siglo XXII, en el siglo XIII, incluso en el futuro. Van a venir otros desafíos con los avances de la nanotecnología, de la biotecnología, de la computación cuántica. Se nos presentan grandes oportunidades que tenemos que tener mucha inteligencia para poder aprovecharlas. De lo contrario, se nos van a pasar y no vamos a poder tomarlo bien. Hay que mantener bien nuestra posición en el mundo y alinearnos básicamente con los dos grandes potencias que actualmente están en el área. A ver quiénes son. ¿Cuáles son las dos grandes potencias? Sí, Estados Unidos. Los Estados Unidos. La India está. Los Estados Unidos y la China. Exactamente. La China ha crecido sistemáticamente por décadas y ahora quiere ya incluso liderar el mundo. Quiere ya triunfar tecnológica, económica y militarmente. Entonces, nuestra política exterior debe saber alinearse, saber tratar diplomáticamente con este gran gigante asiático. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver que podemos fortalecer nuestra posición en la comunidad internacional y contribuir al diálogo global sobre la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros comenzamos nuestro viaje en un momento de gran tumulto y cambio. Los que son historiadores pueden saber cómo era en el 28 de julio de 1821, cómo era la sociedad en ese momento. Los notables se reunieron en el clero, con José de San Martín, los españoles se fueron retirados. Entonces, ahí realmente fue donde inició la política exterior de nuestro país. Nos enfrentamos al desafío de construir una nueva identidad en un mundo donde los imperios coloniales en esa época todavía ejercían gran influencia. España estaba débil por la invasión napoleónica. Si Napoleón hubiera vencido a conquistado España, hubiéramos pasado a ser parte del imperio napoleónico. Pero la historia sucedió que fue vencida y aún así fue debilidad de España, y esa fue grandes ideas que vinieron a esta parte del mundo, la ilustración, la razón, la libertad. Y por eso es que surgieron los grandes movimientos independentistas. Así que este periodo pasó a prueba nuestra determinación mientras buscábamos establecer alianzas.
defender nuestra recién obtenida soberanía y participar en el diálogo internacional. Pues los esfuerzos por el reconocimiento fueron pasos fundamentales que establecieron las bases para la diplomacia moderna, enfatizando la importancia de la determinación de los pueblos, que son vitales incluso hoy en día. Sin embargo, en esa época de 1921 es un mundo muy distinto. Incluso en esa época todavía era, digamos que, normal poder ir a otro país. Ahora se lo ve, pero es una extrañeza. Ahora tenemos el derecho internacional, aunque muchas veces algunos países lo violen por nada. Pero sí, en esa época eran muy otros valores teníamos en las unidades del XXI, otras formas de entender el mundo. Y ahora en el siglo XXI va a ser muy diferente en el siglo XXII, en el siglo XXIII. Así que hay que estar constantemente cambiando. Siguiente, por favor. Entonces, reflexionamos cómo el Perú navegó por la Guerra Fría, adaptando una postura de no alineamiento y promoviendo la paz y la autodeterminación. ¿Alguien sabe qué es la Guerra Fría? ¿Alguien sabe qué es la Guerra Fría? El enfrentamiento ideológico que tuvo entre dos superpotencias, ¿Cuáles? Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, exactamente. Actualmente, en el siglo XXI, también es. Harry Kissinger ha dicho que también estamos en una guerra fría. Tenemos regresado a la guerra fría, pero ahora, con el avance tecnológico que tenemos, es muy peligroso incluso para la supervivencia de nuestra especie. Tenemos grandes armas nucleares. En esa época todavía estábamos empezando a entender la desintegración del átomo. Oppenheimer, Einstein, von Neumann, todavía estaban. Ahora ya tenemos muchos países potencias tienen armas nucleares. Así que ha dicho el gran Harry Kissinger que ya estamos en una guerra fría, pero ahora con un gran peligro para la supervivencia de nuestra especie. Porque tenemos armas ya de destrucción masiva. Entonces estamos en una época muy peligrosa. Pero bueno, en esa época hemos navegado en estos aguas tumultuosas de la Guerra Fría, adoptando una postura de no alineamiento y promovimos la paz y la autodeterminación. En esta época de la Guerra Fría, como sabemos, también estuvimos envueltos en diversas repercusiones que trascendieron la inmediatez de las confrontaciones militares, reverberaron a través de los años, influenciando cómo nosotros nos perseguíamos a nosotros mismos y seríamos perseguidos en el contexto internacional. Entonces, aquí exploramos cómo la posguerra nos obligó a repensar y definir nuestras estrategias de política exterior y reflexionamos en este tiempo de adversidad que pasamos, pero sin embargo logramos permanecer. Siguiente, por favor. Entonces, los principios de soberanía y no intervención siguen siendo fundamentales para la estrategia internacional, asegurando el respeto de la autonomía en el escenario global. Entonces, podemos ver que los valores que nosotros tenemos aquí son muy diferentes, por ejemplo, a la República Islámica de Irán, son muy diferentes a la República Popular China, son muy diferentes al Emirato Islámico de Afganistán y a muchos países. Sin embargo, acá en América Latina nosotros, como repúblicas jóvenes, vamos a llamar, tenemos estos valores democráticos de representación, tenemos una democracia imperfecta, pero sin embargo, es lo que hemos visto que preferimos, que buscamos. Ahora hay una confrontación ideológica a escala internacional, China, Rusia. Entonces, se vienen tiempos también desafiantes para nosotros. Entonces, nos remontamos al siglo XX, actual, el siglo pasado, exploramos un periodo crítico de nuestra historia, que dejó una marca indeleble en nuestra política, que fue la Guerra Fría. ¿Cuándo terminó la Guerra Fría? ¿Alguien sabe? Hace aproximadamente 31 años, con la disolución de la URSS. Hace más o menos 31 años, el entonces presidente de la URSS salió en televisión y dijo que habían fracasado y se declaró las repúblicas socialistas soviéticas. 87, 88. Sí, hace más o menos 31 años. Un acontecimiento histórico que ya estamos 32 años de la Unión Soviética. En su época fue uno de los más grandes imperios.
enfrentaba con los Estados Unidos. Sin embargo, se vino abajo y más o menos se realizó muchas las causas, ¿no? Corrupción, el sistema y todo lo demás. Entonces, nosotros en ese contexto de la Guerra Fría nos encontramos en una posición delicada. ¿Por qué? Porque estuvimos navegando entre las presiones de las superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética. Esta época fue testigo de importantes cambios políticos internos. Estuvieron influenciados por el clima geopolítico internacional. Entonces, en respuesta a este entorno, nosotros adoptamos estrategias de política exterior que buscaron equilibrar la preservación de la autonomía en los asuntos internacionales. Entonces, esto incluyó el establecimiento de relaciones diplomáticas con países alineados con el bloque occidental, como con aquellos del bloque soviético. El impacto que tuvimos en el desarrollo y la cooperación internacional influenció las prioridades del desarrollo de nuestro país y las relaciones de cooperación internacional. Básicamente en esa época el mundo estaba dividido en poderes. Alemania estaba dividida en dos. Era una época pues, muy dura para este país, ya estaba potencia económica europea. Y sin embargo, hoy día, después de años que se han incluido el muro de Berlín, aún hay diferencia entre Alemania occidental y Alemania oriental. Si ustedes hacen una investigación de lo que es Alemania ahora, van a ver la diferencia de ingresos que tienen normalmente en el oriente y en el occidente. Normalmente la Alemania que estaba alineada con lo capitalista, el que estaba con el bloque soviético, es muy distinto. Pero aún así Alemania se sigue manteniendo como potencia en el continente. Entonces, ¿qué lecciones podemos obtener de acá? Bueno, la experiencia que hemos obtenido nos ofrece lecciones valiosas. Por ejemplo, la importancia de mantener la flexibilidad diplomática, la diversificación de nuestras relaciones y la centralidad en nuestros intereses como país. Además, este periodo histórico resaltó cómo los eventos globales pueden impactar profundamente la política interna y la dirección del desarrollo del país. Entonces, como conclusión, reconocemos que estos eventos moldearon la identidad internacional de nuestro país, informando las estrategias y los enfoques. Por la siguiente, por favor. Ahora podemos ver cómo, esa es la diapositiva. A ver la siguiente, por favor. No, la anterior. Destacamos la integración y la cooperación regional como piedras singulares de nuestra política y impulsando la colaboración con nuestros vecinos socios comerciales. Actualmente, como saben, estamos enfrentando una amenaza a escala de país y a escala internacional, que es el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, este fenómeno representa no solo una amenaza ambiental, sino también un desafío para nuestra seguridad, nuestra economía y el bienestar social de todo el país. Nosotros somos un país que es vulnerable por nuestra gran geografía, nuestra gran biodiversidad. La variabilidad climática afecta a la agricultura, mientras que el aumento del nivel del mar pone en peligro las cosechas en la costa. Nosotros hemos asumido un papel proactivo en nuestra lucha contra el cambio climático. No sé si se acuerdan qué sucedió en el 2014. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió en el 2014? Fuimos sede de la COP20. La COP20. Entonces, ahí hemos demostrado nuestro compromiso en la agenda climática global. Sin embargo, lo que nosotros aportamos, digamos, al calentamiento global es que China y Estados Unidos son los países que más consumen. Porque básicamente, si mi economía, por ejemplo, es el 10% del mundo, yo contamino como el 10%. Si mi economía es como el 20%, ¿cómo contamino? Como el 20%. Ese es el economía. China actualmente es líder en energías renovables. Es líder en energías renovables, pero también es un país que también quema más combustible fósil, más carbón. Así que China es un país que debe alinearse con estas políticas de cambio climático
y obviamente los Estados Unidos. Pero sin embargo, estamos en elecciones actualmente y no sabemos quién va a ser elegido. Eso va a determinar la política exterior y va a influir mucho en América Latina. Así que estemos al tanto de los resultados de las elecciones, porque eso va a influenciar grandemente en todos los sucesos que vienen actualmente a nivel internacional. Entonces, la política exterior de nuestro país enfatiza la importancia de la cooperación internacional, porque abogamos por un enfoque multilateral para abordar el cambio climático. Además, nosotros creemos en un futuro sostenible. La lucha contra el cambio climático es una oportunidad para que nosotros lideremos en el desarrollo de una economía verde e invirtamos en energías renovables para proteger nuestra biodiversidad y además promover prácticas sostenibles en todo el mundo. Entonces, este es un desafío urgente que tenemos y es una prioridad en la agenda de política exterior de nuestro país. Y además, muchos países también están concientizados. Australia, por ejemplo, Corea del Sur, Japón saben perfectamente la importancia y sus políticas también están alineadas. Siguiente, por favor. Entonces, acá nos vamos a cimentar, profundizamos en un caso de estudio, cómo la Alianza del Pacífico para ilustrar la aplicación práctica de los principios de política exterior del Perú. Entonces, como saben, nosotros formamos parte de la alianza. ¿Qué países forman parte de esta alianza? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son los países que forman parte de la alianza? De la Alianza del Pacífico. Chile, México, los Estados Unidos mexicanos, República del Perú y ahí falta un país. La República de Colombia, no, Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico. ¿Quién fue el impulsor de esa Alianza del Pacífico? Chile, Perú, Chile, México y falta un país. Está el norte del Perú. Ecuador. No, Ecuador. Colombia. ¿Cómo decir Colombia? De hecho, Colombia. Me equivoqué. Perú, Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Chile. Estas cuatro naciones forman parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, la aplicación práctica de los principios de política exterior número uno, la soberanía. Este concepto es una piedra angular de nuestra política, porque implica la autonomía, la capacidad de un Estado para gobernar dentro de sus propias fronteras sin interferencia ajena. Claro que hay países que no respetan esto y a veces dirigentes hablan en contra, se intrometen, pero nosotros debemos de respetar esos principios. La soberanía y la intervención. Mirar estrechamente la soberanía, que dice que no podemos intervenir en asuntos internos de otros pueblos, de otros países, de otras naciones. Este principio promueve una convivencia pacífica entre los estados y subraya el respeto mutuo que deberíamos tener como otras naciones y los países. Entonces, estos principios de la soberanía y la intervención reflejan los valores éticos y morales del Perú, que sirven como una estrategia pragmática para navegar el complejo panorama internacional. Nosotros nos posicionamos como un actor respetuoso y confiable, guiando por un enfoque hacia desafíos globales y poder no intervenir en otros países, y esperamos que eso también suceda para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a discutir cómo el cambio climático se ha convertido en un desafío global imperante, cómo puede estar responder con políticas innovadoras y sostenibles. Nosotros estamos comprometidos con es una política de Estado y podemos decir que hemos sido en 2014 de la COP20, desde la COP20, y hemos dado nuestro granito de arena para que podamos cumplir con las metas que nos supone la ONU. Siguiente, por favor. Acá vamos a analizar los desafíos y las oportunidades que presenta la globalización para el Perú como un enfoque en la expansión del comercio y el desarrollo económico. A ver, ¿con cuántos países el Perú tiene tratados de libre comercio? ¿cuáles países? Sí, habría que enumerarlos.
Sí, habría que mirar. Sí, nosotros formamos parte ahora de la Comunidad Andina de Naciones. Yo otro organismo participante. De la UNASUR, de la UNASUR, de la Alianza del Pacífico. ¿Qué otra organización? ¿Pertenecemos? Sí, de cooperación regional. Ya. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones, puede ser el Parlamento Andino, ¿qué más? ¿Nota vez, doctor? ¿No va a poner? Puede ser. Pero sí, ahí también nos presenta el desarrollo de oportunidades. Porque la integración y la cooperación regional nos ofrecen grandes oportunidades para hacer comercio con nuestro pueblo, Colombia, México, Chile. Y nos enfrentamos a desafíos como a las disparidades económicas entre países, las diferencias políticas y los conflictos territoriales. Pero estos obstáculos no deben ser vistos como impedimentos, sino como un impulso para reforzar el diálogo y la colaboración. Los países que más comercian son los países que gozan de más bienestar. Por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte. Corea del Sur es un país rico, que su PIB per cápita ha crecido tremendamente, es una estrella industrial. Cada vez ustedes que vienen por las calles y ven un auto Hyundai, Corea del Sur, que ven un smartphone Samsung, Corea del Sur, y mucho más. Ahí pueden ver que Corea del Sur se ha convertido en una potencia industrial. Y a pesar de que hace relativamente poco estaba destruido por la guerra de Corea, que se dividió en dos el país. Sin embargo, ahora Corea es una estrella, y este país que es capitalista, que forma parte de Corea del Sur, es un país rico, avanzado. Pero si ustedes se van al norte, es un país donde la tiranía impera, donde hay esclavitud, donde los ciudadanos no son ciudadanos, no son súbditos del reino. Esa es la gran diferencia que ustedes pueden hacer si algún día van a poder investigar el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social. Pero esas son las grandes diferencias. Corea del Sur es un país que tiene que ser integrado con muchos grandes, comercio con Japón, con Rusia, con China, grandes países del sureste asiático. Acá también de sus productos. Entonces, los países que comercian más son también los países que crean más puestos de trabajo, son los países que traen más divisas extranjeras. Pero lo importante es hacernos competitivos internacionalmente. Por eso hay que trabajar nuestra competitividad, competir con los productos extranjeros. De nada nos sirve cerrar nuestras fronteras como hacen otros países como Argentina y otros más, y pues tenemos los resultados. Hay que estar abiertos al mundo, intercambiar comercio, traer innovaciones, exportar también. Esa es la globalización. Entonces la integración y la cooperación nos ha ofrecido estas oportunidades y afortunadamente hemos firmado muchos tratados de libre comercio en Estados Unidos, ¿qué más? Chile, ¿qué más? ¿Qué otro país? Reino Unido, ¿algo más? ¿Qué otro país tenemos tratado? Tenemos tratado de libre comercio con China, que es el principal. Con China. Todas. Y estamos, mi sector está haciendo un trabajo magnífico porque están haciendo negociaciones, siguen trabajando para firmar tratados con otros grandes países. Como que ya Estados Unidos, estamos en proceso. Estamos en proceso para estrechar nuestros lazos de cooperación, comercio, amistad con estos grandes países. Entonces estamos en el futuro de una cooperación ampliada. Mirando el futuro, nosotros continuamos promoviendo la integración regional y la cooperación como pilares de nuestra política. La integración y la cooperación son componentes esenciales de la estrategia de política exterior y permitiendo a nuestro país tener un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país y en el extranjero. Siguiente, por favor. Evaluamos los retos geopolíticos contemporáneos y cómo estos se están redefiniendo. Las estrategias de seguridad y defensa del pueblo. Entonces nosotros, como saben, estamos en una época globalizada. Estamos en una época en la cual el comercio, la información vuela a la velocidad de la luz a través del internet.
Esta época de la globalización trae consigo interconexión entre los mercados y las economías del mundo. Para nuestro país, ¿esto qué significó? Significó una oportunidad sin precedentes para expandir nuestros horizontes comerciales, especialmente en sectores claves como la minería. Recordemos que nosotros somos un país minero, la agroindustria y el turismo. Sin embargo, también nos enfrentamos a unos desafíos como la competencia internacional, la necesidad de innovación continua y la adaptación a los estándares globales. Entonces, nosotros tenemos varias estrategias. Una de ellas es la firma de tratados de libre comercio, como la Alianza del Pacífico, que son ejemplos donde buscamos fortalecer nuestra posición en el comercio internacional. El comercio no es una cuestión económica, sino es un instrumento vital de nuestra política para forjar relaciones más estrechas con otros países y otras regiones del mundo. Pero también nos permite cooperar en tecnología, en educación, en cultura, promoviendo así una mayor comprensión y lazos más fuertes con nuestros socios internacionales. Y ahora estamos creando el futuro. Mientras avanzamos, nosotros seguimos enfocándonos en aprovechar las oportunidades de la globalización, adaptándonos No, empezó a las 7:30. que surge en el camino. Tengo aporte. Vas a hablar 20 minutos. Con mejorar Tengo nuestra aportes. competitividad. Eso es lo que tenemos que mejorar nuestra competitividad a través de la innovación, la mejora de infraestructura, puentes, carreteras, hospitales, colegios, y el desarrollo del capital humano, así como una participación en foros internacionales, negociaciones, pero con el objetivo de asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible para el Perú. Eso es lo que tenemos que lograr. Incluso. Entonces, como conclusión, la globalización, el comercio, son ejes fundamentales en la configuración de la política exterior de nuestro país. Y a través de estrategias proactivas y una participación internacional, nosotros nos aseguramos un lugar en el mercado global que también utilice el comercio como un puente hacia un desarrollo integral y sostenible. Siguiente, por favor. Acá vamos a explorar las estrategias de diplomacia económica del Perú y cómo los acuerdos comerciales están impulsando el crecimiento y la proyección internacional del país. Como ustedes saben, la estabilidad y seguridad de nuestra región son vitales no solo para la prosperidad, sino también para el desarrollo sostenible. Aquí está pensando en 2030, 2050, 2080 y más. Son factores fundamentales. Entonces, ahora nos estamos enfrentando a desafíos multifacéticos que incluyen, a ver, ¿quién me dice uno? Me refiero a desafíos multifacéticos. Bueno, los políticos, los económicos. La inteligencia artificial. El narcotráfico es uno de los Cambio climático. sí. Y el crimen organizado, que son otros de los transnacionales. Tú lo has dicho. Hasta conflictos políticos y disputas territoriales. Rusia, Ucrania, Tú lo has dicho. Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Portugal. Tú lo has dicho. Por eso estos problemas transnacionales, por naturaleza, requieren soluciones cooperativas y el fortalecimiento de mecanismos regionales de seguridad. La dinámica geopolítica global y regional está en constante evolución, influida por el cambio de las alianzas, la emergencia de nuevos actores globales, las fluctuaciones en el poder económico. Para nuestro país, esto significa navegar cuidadosamente estas aguas, manteniendo una diplomacia equilibrada y proactiva que promueva los intereses de nuestro país mientras contribuimos a la estabilidad regional. Entonces, en respuesta a estos desafíos que les he dicho, nosotros hemos adoptado una postura de política exterior que busca la colaboración y el diálogo. Participamos activamente en foros regionales y en organizaciones internacionales, como la OEA, la UNASUR, buscando siempre consensos y fomentando la cooperación en temas de seguridad y defensa. Además, la diplomacia bilateral
es un rol crucial en la resolución de disputas, la promoción de la paz. Eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, la seguridad regional no puede disociarse de otros aspectos como el desarrollo económico. Por ejemplo, la inclusión social, el medio ambiente. Nosotros abogamos por una estrategia integrada que combina seguridad con desarrollo. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, la seguridad regional y la geopolítica son esferas complejas que requieren un enfoque cuidadoso y estratégico. Nuestra política exterior está fundamentada en el diálogo, en la cooperación, en el respeto mutuo, buscando la estabilidad y la paz, que es lo que todos los países buscan. Acá no hemos sufrido guerras ideológicas de verdad como han sufrido en el viejo continente, afortunadamente. Ellos quedaron traumatizados con lo que sucedió en la Primera y la Segunda Guerra, por eso es que surgió la OTAN y ahora está en un conflicto con Rusia. Afortunadamente, acá es otra nuestra realidad internacional. Acá no tenemos osos que quieran comernos, o quieran atacarnos, o que quieran invadirnos. Afortunadamente, en esta parte del mundo es más estable, más tranquilo, no estamos en el Medio Oriente. Por favor, sí. Que como le digo, fundamentalista. tú lo has dicho. ¿Cuál es la zona más tumultuosa del mundo? La zona más peligrosa. El Medio Oriente, exactamente. El Medio Oriente. Prueba de ello es el ataque terrorista que sucedió el 7 de octubre del año pasado. Prueba de ello. Desde el 11 de diciembre del 2000. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Ahora está en una guerra devastadora, hambruna y muchos aspectos de razón. Entonces nosotros, como país, buscamos el diálogo y la cooperación, el respeto mutuo, para asegurar la estabilidad y la paz en nuestra región. Eso es lo que deseamos. Y crear un entorno propicio para el desarrollo económico, la inversión extranjera, es tan valioso, que es lo que ha demostrado que nos ayuda a crecer económicamente. Siguiente, por favor. Entonces nosotros ahora nos estamos adentrando a ambientes que no se sabe lo que va a pasar. ¿Alguien sabe qué es la singularidad tecnológica? Sí, La singularidad tecnológica. Tal vez, colega, cómo los países claves, como la cumbre del año pasado de Yale en Londres, tiene sus propias empresas tecnológicas. Como ya ahora vemos una guerra tecnológica, o sea, de empresas juntas, de computación, de sistemas de gestión de información, las ciberguerras. Sí. Ahora, el gran futurista, ingeniero de Google, Ray Kurzweil, ha dicho que la seguridad tecnológica es el momento en el que las máquinas nos van a sobrepasar en inteligencia a toda la humanidad. En ingenio, en visión, análisis, reflexión, estrategia, táctica y todas las demás cognitivas de la mente, de la inteligencia. Pero no llegamos a la película también. Pero según diversos expertos, vamos a llegar a esa época más o menos en el 2028. Más o menos. Algunos dicen en el 2042, hay diversas opiniones. Pero de que vamos a llegar porque nuestra mente es lineal. Pero sin embargo, la tecnología es exponencial. Entonces, más nos demoramos en adaptarnos que la tecnología se avance y desarrolla. Más se demora la regulación, las leyes, en lo que la ciencia da el vuelco y transforma la sociedad, la forma en que nos comunicamos, vivimos, nos interrelacionamos, etc. Pero a ese momento va a llegar. O sea, exactamente. Esa es una inteligencia artificial estrecha. De ahí el siguiente paso es la inteligencia artificial general. La neuronal y la cuántica. Y sigue la superinteligencia artificial, que un ejemplo. El coeficiente intelectual de una persona es más o menos de 90 a 110. Los grandes genios de la historia como Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci probablemente llegaron a 150, 180. Pero sin embargo, una superinteligencia artificial puede llegar a 500, a 1000, 10.000, mucho más. Entonces, en esos niveles estamos hablando. En estos momentos de innovación tecnológica y la cooperación, destacamos la importancia de la innovación tecnológica y la cooperación científica
como motores clave para el avance y el desarrollo del proyecto. Esto es fundamental de estar alineados con todas las innovaciones que se ven. ¿Cuáles son las tecnologías exponenciales? ¿Alguien sabe? Tecnologías exponenciales. Una de ellas es la computación cuántica. Sí, claro. Esa es una de ellas. Como tú has dicho, hace sinergia con la inteligencia artificial. Otra es esa. Otra es la impresión 3D. Sí. Reconocimiento facial Impresión 3D. Otra es la blockchain, también. que ha hecho posible las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple y las más de 1000 criptomonedas que hay en el mercado. Las apps. Las apps, la blockchain, que es una tecnología también fabulosa para diversos usos. Otra tecnología exponencial, Supercomputadoras. computación cuántica, la impresión 3D, la blockchain, algo más. La realidad virtual, la realidad aumentada. Metaverso. El metaverso, la realidad aumentada. Todas estas tecnologías están convergiendo, ¿no? Van a transformar La cuarta revolución industrial. tú lo has dicho, la cuarta revolución industrial. ¿Cómo nosotros nos relacionamos? ¿Sí? Quisiera hacer una pregunta. Un momento termino y me está el programa. Entonces, nosotros no podemos dar a la espalda estos avances tecnológicos porque nada ganamos de hacer. Tenemos que más bien, si es posible, incluso apoyar, desarrollar, invertir para que sigamos avanzando, porque eso es lo que va a hacer realmente que podamos evolucionar como especie. Entonces, pasemos de ser Homo sapiens a Homo tecnológicos. Vamos ya más que nos conectemos a la nube, que nuestro cerebro, que expandamos nuestro neocórtex, todos estos temas fascinantes de ciencia ficción. Exacto, entonces nuestra política exterior también debe estar alineada con eso. Si los que están dirigiendo nuestra política exterior no están alineados con eso, pues sencillamente otras naciones que van a estar seguramente. Nosotros tenemos que estar a la par de la ciencia, de la tecnología y de todos los grandes avances científicos que estamos implementando. Entonces, actualmente, en un mundo donde la economía, la política internacional están intrínsecamente vinculadas, la diplomacia. Usted que ha analizado la política. Un momento termina así. La diplomacia internacional se convirtió en una herramienta indispensable para promover los intereses nacionales. Pero esta diplomacia económica utiliza la red de relaciones diplomáticas para apoyar el crecimiento económico. Entonces, la importancia de estos acuerdos son el vehículo a través del cual la diplomacia económica se materializa. Por eso hemos firmado una serie de tratados con Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países más. Y no solo nos han permitido un acceso preferencial a mercados clave, sino han estimulado la inversión, la transferencia tecnológica, las normas laborales y ambientales. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que hablamos nos integra Perú, Colombia, México, estas 4 naciones, y es un ejemplo sobresaliente de cómo la cooperación puede potenciar el acceso a mercados y fomentar la integración. Sin embargo, hay unos desafíos. Los desafíos son cómo no aseguramos que estos beneficios se distribuyen equitativamente a toda la población y no solamente un grupo minoritario. Exactamente. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, de cómo nos adaptamos a las cambiantes reglas del comercio internacional. Entonces, estamos haciendo una estrategia lineal de comercio, mirando hacia el futuro. La estrategia debemos enfocarnos en la diversificación de mercados. Afortunadamente, los ministerios tengo entendido que están haciendo este trabajo. Entonces, es fundamental fortalecer nuestra competitividad a través de la innovación, como les he dicho. Es clave que estemos a la par de los grandes avances del mundo, la computación cuántica, la robótica, la mecatrónica, exactamente. Y ese es el futuro. Hay un dicho que dice, los robots son nuestros hijos, pero ellos heredarán la tierra. Y es que estamos en este proceso. Estamos ya, no sé si han escuchado una startup llamada Figure AI, que ha invertido ahí 750 millones, Microsoft, Jeff Bezos y otras compañías más. Están haciendo realmente robots que puedan moverse así, como nosotros hacemos. Sí, se ven los videos. Se ven los videos, se ven. Entonces, hacia ese mundo nos estamos dirigiendo. Aunque no nos demos cuenta, pero estamos caminando hacia ese mundo, hacia esa realidad. Y hay que amar a los robots, no hay que tenerle miedo. En esta parte del mundo muchas veces sentimos miedo a los robots, pero no hay que hacer. Los robots son nuestros amigos y están para apoyarnos, ayudarnos y para hacer nuestra vida más agradable, más placentera.
Incluso en el futuro se ha dicho que a los 2050 sea normal casarnos con robots. Así que hay que cambiar nuestra mente, nuestros paradigmas, los prejuicios y todo lo demás. Porque los robots son nuestros amigos. Y, entonces, la diplomacia económica y los acuerdos comerciales son elementos cruciales en nuestra política, reflejando nuestro compromiso con un desarrollo económico abierto e inclusivo, a través de la participación en una economía global. Entonces, en la era digital como innovación tecnológica es un factor diferencial crítico, un factor diferencial que determina la competitividad y el progreso de nuestra nación. Entonces, actualmente la cooperación en la ciencia es vital para acelerar el desarrollo de innovaciones. Nos hemos establecido alianzas con países, instituciones académicas, intercambio de expertos y transferencia tecnológica. Y a través de estos esfuerzos colaborativos hemos logrado avances significativos como el desarrollo de tecnologías agrícolas, la sostenibilidad en cultivos, el proyecto de energía solar, eólica, pero aún así hay desafíos con la innovación. Enfrentamos desafíos como la brecha digital, por ejemplo. Es uno de los desafíos que estamos enfrentando. Y además la necesidad de una mayor inversión en investigación y desarrollo. La estrategia que tenemos se centra en superar estos obstáculos a través de políticas que promuevan la educación en ciencia y tecnología, promover la participación de mujeres en ciencia, que se convierten en científicos. El gran doctor y divulgador de ciencia ficción, Nietzsche ha dicho que todos nacemos científicos, pero la sociedad se encarga de apagar ese espíritu de científico, de investigador. Entonces, la innovación y la cooperación son esenciales para el avance de nuestro país. Al integrar estos elementos en la política, no solo buscamos fortalecer la economía, sino también hacer una contribución significativa al progreso global. A ver, dígame, ¿quién sabe una de las grandes contribuciones que nuestro país ha hecho al mundo? ¿Quién sabe? Al mundo, ¿de qué tipo? ¿Económico? De todo, cualquier tipo, de cualquier tipo. Patrimonio cultural de la humanidad, UNESCO. Ahora vamos a hacer los claros. Hay una gran contribución que ha hecho esta tecnología. Por ejemplo, uno de esos es la papa. La papa nació en el altiplano y ha contribuido a la ciudad alimentaria del mundo. Actualmente es el cuarto más cultivado a nivel internacional. Los españoles llegaron, la consideraron una curiosidad botánica y se la llevaron a y de ahí se Banco de semillas allá en los Lobos. exactamente. Está fácil, a ver. Entonces, es una gran contribución del Perú que hemos hecho a la humanidad. Actualmente se produce tanto, pues la papa ha evitado hambrunas, muertes, tantas ocasiones, y nació en el altiplano y debemos saberlo, porque eso lo habíamos aportado a Más de 1800 variedades. y más de 1800 variedades. Usted lo ha dicho. Y ahora les papas nativas. Las papas nativas, no son orines. Exactamente. Exacto, nació en el altiplano y debemos de saber lo que nuestro país ha contribuido al mundo. Entonces, la innovación y la cooperación son esenciales, esa es la conclusión. Son esenciales en nuestro país en el avance de este siglo, que ya estamos casi en la cuarta parte del siglo. Cuando lleguemos a 2050 va a ser igual, no creo que cambie. 2070 también va a ser igual seguramente. Entonces, no solo buscamos fortalecer la economía y la sociedad, sino también hacer una contribución al progreso global y al bienestar colectivo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora examinamos cómo la política exterior se ve intrínsecamente conectada con el desarrollo nacional como una visión estratégica que puede beneficiar a ambos ámbitos. La política exterior de nuestro país se gestiona en el aislamiento que está profundamente entrelazada con nuestras aspiraciones de desarrollo nacional. Una de las formas más tangibles de que la política exterior impulse el desarrollo es mediante la apertura de mercados y la atracción de inversiones extranjeras. Y además buscamos participar activamente en iniciativas internacionales enfocadas en el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La estabilidad regional y global es fundamental para nuestro desarrollo. Entonces concluimos que la política exterior de nuestro país es una herramienta vital para el desarrollo de nuestra como nación y ofrece un camino para enfrentar desafíos internacionales, para aprovechar oportunidades en beneficio de todos nosotros.
a mirar hacia el futuro, a 2030, 2040, 2050 y más, 2100, si quieren, 2200, nos comprometemos a seguir fortaleciendo esta sinergia. En eso tenemos que estar seguros. La sinergia entre la diplomacia y el desarrollo, asegurando que nosotros en el escenario internacional pues, nos aplicamos en avances tangibles para el Perú y para todos los nacionales. Siguiente, por favor. Ahora llegamos a las reflexiones finales. Ahora vamos a resumir los temas discutidos y reflexionamos sobre el camino que nuestro país ha recorrido en el ámbito internacional y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, como hemos visto, la importancia de una política exterior es la ideal es que sea proactiva, no reactiva. Debemos anticiparnos de los hechos, debemos ser líderes en algunos momentos. Hemos visto que en un mundo cada vez más interconectado, la política exterior de nuestro país no puede ser pasiva. Es imperativo que actuemos con una visión clara y estratégica, anticipando cambios y adaptándonos a los cambios. Así como cuando estamos conduciendo y no sabemos lo que va a venir, de repente un trailer, de repente una persona se cruza así, igual tenemos que estar saliendo del acelerador, segunda, tercera, cuarta, de ahí baja la velocidad y así, conforme vamos avanzando en el siglo. Y además es imperativo que actuemos con visión clara y estratégica, que los que están dirigiendo la política exterior sean personas con una visión clara y estratégica, que sean inteligentes, anticipando cambios y adaptándonos a ellos, promoviendo activamente nuestros intereses y valores en el escenario internacional. Entonces, ¿qué rol debemos tener nosotros en el escenario global? Esa es la pregunta. Yo pienso que nosotros debemos tener una contribución única que ofrecer al mundo. Tenemos grandes contribuciones que ofrecer. Una de ellas ya les he dicho. Desde nuestra rica biodiversidad, la cultura hacia nuestra experiencia en enfrentar desafíos como el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Nuestra política exterior es el medio a través del cual podemos compartir estas riquezas y aprendizajes, forzando alianzas significativas y contribuyendo a soluciones internacionales. ¿Cuál es la conexión entre la política exterior y el desarrollo nacional? A través de la diplomacia económica, la cooperación tecnológica y el compromiso con la seguridad y el desarrollo, podemos asegurar que nuestra participación en el mundo se traduce en beneficios tangibles para todos los peruanos. Y ahora mirando hacia el 2030, hacia el 2040, hacia el 2050, queda claro que los desafíos y oportunidades que nosotros vamos a enfrentar serán tan dinámicos como el mundo en el que estamos viviendo ahora. Que cada día, cada hora hay nuevas noticias, nuevos avances, nuevos desarrollos, conflictos regionales, etcétera, etcétera. Entonces es un escenario tan emocionante, entre comillas, tan diverso, tan creativo. Entonces, con una política exterior basada en principios sólidos, fuertes, una actitud proactiva y un compromiso con la cooperación y el multilateralismo, estaremos bien posicionados como país en el escenario internacional para navegar en estas aguas, promoviendo la paz, porque es lo que queremos nosotros, al menos yo creo eso, la paz. Si me ofrecen la guerra, yo te ofrezco la paz. Exactamente. Y la paz vence a la guerra. La luz, así como la luz vence a la oscuridad. La seguridad, el desarrollo, correcto, tanto a nivel regional como internacional. Así que por eso les agradezco por su atención y participación en esta presentación. Espero que esta presentación nos haya ilustrado más acerca de cómo debemos de posicionarnos en el escenario internacional y tengamos conciencia de lo importante que es. Ahora doy paso a Juan, quien va también a dar su participación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu brillante ponencia hoy 15 de marzo. Gracias, Marta, también por la invitación. Amigas y amigos. En realidad, el panorama que nos describe Juan Carlos en esta ponencia creo que refleja la realidad, pero también nos invita a reflexionar y tomar con mucha seriedad lo que significa estar Perú en una guillotina del mundo. Creo que hay suficientes razones, motivos para alegrarnos, pero también pisar tierra, como se dice
coloquialmente hablando, porque la noticia lo narra de esa manera, ¿no? No se trata de decir, pues, Dios es peruano, sino más bien, ¿por qué cae una bendición en la que ahora estamos en un escenario APEC? En noviembre, pues, de acuerdo al cronograma, durante el año se viene realizando una serie de actividades, pero en noviembre vienen los grandes líderes mundiales. En noviembre se inaugura, pues, el puerto Hub Chancay. Hablamos de Chancay, el ahorro de los 15 días en la travesía de alta mar. Y la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje al mundo entero, por cierto, con un entusiasmo seguramente exacerbado y entendible, porque el Perú y Lima, pues, sede de este evento por tercera vez, tengo entendido, en el ámbito deportivo. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es por qué siempre decimos Lima, por qué siempre decimos Trujillo, por qué siempre decimos Arequipa, y por qué no nos preocupamos más de decir vayamos a los departamentos menos favorecidos o los departamentos desfavorecidos. Hoy día en la mañana va a estar presente el doctor Gutarra, quien ha sido testigo del evento en Misetur, que produce en Reino Unido, las autoridades, por cierto, de la Cancillería y Misetur, y el ministro Juan Carlos Matos. El ministro Juan Carlos, por cierto, y también que narraba muchos aspectos fundamentales, que digno de aplaudirle, pero nuevamente, acá está el señor gran amigo Florencio Vargas, que representa a las grandes demandas ciudadanas, los hermanos de Apurímac. ¿Por qué no hacemos un tirante nosotros, o quienes están ahorita piloteando el Estado desde el poder, y dicen, oye, ya, los departamentos emblemáticos están muy bien, pero vayamos a los departamentos menos favorecidos? Si hablamos, Juan Carlos, de retos y desafíos que debemos asumir, que necesitamos en el gobierno, hagamos ello. Cuesta mucho, un tema de logística, un tema de seguridad, un tema de mucho tema de coordinación, etc. Pero creo que debemos trabajar en esos puntos si hablamos de retos y desafíos, como bien Juan Carlos lo ha manifestado. Juan Carlos ha hecho una referencia de lo que significó el 28 de junio de 1821 y ha preguntado al auditorio cuándo se proclamó la indígena del Perú, y vino acá el doctor Aravena, entonces al unísono, el 28 de junio nacimos como república, y de ahí entonces trasquilar complicado como hijos de la libertad. Hemos visto situaciones seguramente por más descuidado que estemos en materia de lo que significa vitrina mundo o materia internacional. Recordamos, por ejemplo, a Fernando Olivera, o recordamos al canciller Béjar o a la canciller Gervasi, y dijimos, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tuvieron sus trastalleos? ¿Por qué se equivocaron? Bueno, Fernando Olivera como un representante, no necesariamente como canciller, ¿no? Esos trastalleos no nos ayudan nada como referir. Pero sí podemos encontrar una lista, una retaíla de personajes que han representado al Perú y han estado muy bien puesto al Perú en el contexto internacional de las naciones. Pero por cierto que en este 2024 tenemos retos y desafíos para la población. Son retos y desafíos que deben estar engarzados, ¿qué le decimos al ámbito internacional, a los presidentes, a los que visitan al Perú, a que consideran que el Perú es una gran alternativa para los grandes negocios internacionales, porque eso es el mundo? El Perú no tiene, el mundo ya no tiene fronteras, los capitales, las inversiones, ya no hay fronteras, se constituyen empresas seguramente con locación acá en Perú, pero sus domicilios fiscales estarán acá, tributarán acá, y se constituyen allá, tributarán allá, y lo que se genera acá como ingreso tributarán acá, y el beneficiario que debe ser pues los ciudadanos, en el caso cuando se extraen los minerales, de que tanto debate se ha hecho, por más que hablamos del canon, del sobrecanon, etc., igual vemos que hay departamentos donde hay
enormes, digamos, explotación de nuestros minerales, pero no se ve el desarrollo en la misma sintonía de las grandes transnacionales que se llevan nuestros minerales. Claro que por el otro escenario dirán, bueno, lo que pasa es que acá solamente exportamos nuestra materia prima, nos hemos descuidado como peruanos, ¿dónde está el valor agregado que tenemos que poner? Es un reto también que debemos nosotros hacer un mea culpa como empresarios, como ciudadanos que realmente hemos descuidado, y otros dirán, pues, acá en el Perú no tenemos el Silicon Valley, acá no tenemos tecnología, nos hablarán de Senati, nos hablarán de otras instituciones que tienen trabajando duramente, pero es insuficiente, ¿no? Y si hablamos de la Universidad Nacional de Ingeniería, probablemente en esa línea vamos, pero necesitamos más instituciones con alta tecnificación, con alta tecnología, para poder tener un alto valor agregado a todos nuestros productos que exportamos al mundo entero, ciertamente, ¿no? Ese reto y desafío que implica desde Torretale o las autoridades que tienen que dar, pues, la expresión de generar confianza a los inversionistas, y de pronto decimos, y Juan Carlos lo ha manifestado acá en su ponencia, los grandes acuerdos bilaterales con países del mundo, necesitamos seguir acrecentando más, porque hay ciertos países que no se han dado los acuerdos bilaterales, se tiene que trabajar duramente en ellos, y de pronto hay un enfrascamiento, un entrampamiento, porque, por cierto, el mundo tributario genera muchas complejidades, a decir verdad, amigas y amigos. Esas complejidades que significa por qué en el país donde se encuentra el domicilio fiscal de esa empresa va a tributar allá, pero como explota acá en Perú los recursos, tiene que tributar allá, sin embargo la normativa de su país también dice tributa, entonces ese acuerdo bilateral o el TLC dice, mira, acá lo que tenemos que hacer pues precisamente es evitar las dobles imposiciones o la doble imposición en materia fiscal, y de esa manera o tributas en el país donde explotan los recursos o tributas en el país donde se asienta efectivamente tu domicilio fiscal de tu transnacional. Son aspectos que ya se han trasladado, se han trabajado, y hay esos acuerdos bilaterales con países, simplemente replicarla. ¿Qué complejidad se genera acá? Seguramente sentarse en las mesas ambos países y arribar ciertamente ese acuerdo. Ya es consabido por nosotros lo complicadísimo que fue en mesas de negociaciones, en mesas redondas, de idas y venidas, con TLC, con Estados Unidos. Estamos hablando por este lado del ámbito tributario, pero si nos vamos, por cierto, al ámbito laboral, pues tenemos un enorme problema, amigas y amigos, porque, valgan verdades, en este 2024, con un 80% de informalidad tributaria y por ahí mismo el 80% de la informalidad laboral, ¿qué le decimos a los inversionistas? Ahí es un tema que tenemos que trabajar, cómo disminuimos significativamente nuestra informalidad para decir al mundo, nosotros sí podemos ser formales frente a todas situaciones complicadas que puedo ocurrir desde que vino la pandemia y no se frenó, porque estas estrategias para disminuir la informalidad se vino abajo desde la pandemia. Y ya es un tema muy consabido por cada uno de nosotros. Otro tema en el reto y desafío, considero que frente al mundo tenemos que decirle y ser realistas, señor Guitarra, porque de eso se trata, ¿no? La corrupción galopante en las instituciones. Ya hemos hablado de otras ponencias, por cierto, y el tema de la Comisión de Palermo, y también hemos hablado mucho de la moda de los compliance de las transnacionales, las empresas, pero por lo que decía, ¿por qué los compliance ¿por qué podemos seguir confiándonos en estos sistemas compliance y finalmente todos estos fueron burlados y te dicen, no me hables más de los compliance, porque mira, ahora desde que tenía tanto compliance terminó siendo una de las empresas, por sabía, por ejemplo, la situación
que ocurrió no solamente en el Perú, en Ecuador, en Chile no tanto, pero salpicado por la corrupción. Entonces, son retos y desafíos que tenemos que asumirla, y quienes están pues, en Corretal, en la Cancillería, se necesita que sean gente muy preparada, personas. Hay que priorizar, por cierto, la meritocracia, el profesionalismo y minimizar la cuota de poder de los personajes políticos que son invitados a porque queramos, ¿no? Hay una cuota política que se centra en esos puestos tan estratégicos en la Cancillería. El tema de los acuerdos bilaterales creo que se ha trabajado muy bien. Ha habido situaciones que generan definitivamente preocupaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, con nuestra hermana República de Venezuela, ciertamente, en el sentido de cuántos ciudadanos venezolanos están acá en Perú y no hacemos nada para que se retiren. Me refiero, por cierto, a esa cuota de ciudadanos venezolanos que vienen infringiendo todas las normas peruanas, y por más medidas y alternativas inmediatas que se ha dado desde el gobierno, la inseguridad sigue día a día afectando a nuestro país. Bueno, no tengo la cifra exacta, pero si usted ha tomado el barómetro de que son 3 millones, imagínense, en dónde estaría el entrampamiento desde Cancillería y desde el gobierno, ciertamente, para asumir este reto de no generar mayor afectación con ciudadanos que queramos o no tienen un frontal que han indicado, no se frontal. Bueno, si el error se cometió de que se le permitió ingresar a nuestro país con un control, ahora es asumir nosotros el reto como peruanos, alternativas para que dejen nuestro país en lo más inmediato posible. O sea, asesinan, matan, y la vitrina internacional nos ve así. Entonces, ¿dónde está nuestra cuota de sacrificio de parte del gobierno para evitar que continúen haciendo de las suyas ciudadanos que deben estar en la cárcel, ciertamente, ¿no? El tema de APEC, por cierto, que le da brillantez, creo que lo único que se tiene que evitar acá es precisamente que ocurra una situación en la que se ponga en peligro la vida dignataria, ¿no? Estamos en el mes de marzo, Caso del terrorista iraní. felizmente ha habido unas situaciones de que se ha identificado eso, ¿no? Pero no se debe bajar la guardia, ciertamente. Estamos haciendo una especie de coyuntura entre lo que ha expuesto el doctor Juan Carlos, y si hablamos de la cultura, obviamente necesitamos hacer estas menciones porque de eso se trata, ¿no? Nuestra política exterior en el Perú está en manos de profesionales dignos de aplausos. Repito, ha habido trascendidos, seguramente se tendrán que cambiar personas porque es un momento crucial. 2024, año en que el Perú tiene la elección del mundo por APEC, por lo tanto no se debe descuidar ningún aspecto tan fundamental de lo que significa la tecnocracia en Torretale y, por cierto, en la Cancillería y el gobierno peruano, ciertamente, ¿no? En cuanto al gran reto que tenemos, también como Vivienda del Mundo, precisamente es nuestro hub, este núcleo de comercio internacional, Shanghái, ¿no? Ciertamente en noviembre viene el mismo presidente chino, 2 días antes de la reunión APEC, a inaugurar él mismo La primera etapa. la primera etapa, ciertamente, pero hay un... Por cierto, claro, los chinos no tienen esa democracia que practicamos acá, ya prácticamente dicen, sí, de hecho, yo voy tal día a inaugurar y todo el equipo que está trabajando y viene acá y 24/7 tiene que ver cómo hacen para cumplir ese cronograma, ¿no? Algo parecido como ocurrió también, por ejemplo, en la línea del Metro 1, ¿no? Cuando el presidente fallecido, presidente García, dijo, bueno, en tal fecha y todo 24/7, 2 turnos, 3 turnos, lo que correspondía, pero que estaba. Algo así también hay esa sintonía en el país de China, que por cierto, algunos están preocupados, ¿no? Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, otros dicen, bueno,
hay todo ese reto también de construir un gran aeropuerto, Vengan por partes. el puerto del Callao o los otros puertos cercanos. Sin embargo, hay que despreocuparnos porque ellos no nos va a afectar, sino más bien los preocupados son, como decíamos en la mañana, Balboa en Panamá o Canal de Suez. por cierto, los grandes hubs del mundo. A ellos se le va a quitar carga, ¿no? Y ahí hablamos del tema del ahorro de los 15 días en la travesía de alta mar, ciertamente, ¿no? Sin embargo, los amigos de Brasil, que nos van a imponer ciertamente un reto y un desafío fuertísimo en los próximos años, si no queremos decir este año 2024. Atlántico Pacífico. Porque ahí hay decisiones de rutas, ellos ya han dicho, no, vamos a ir a Perú, ya no se van a preocupar en otros aspectos, sino más bien venir a Perú. Tenemos la suficiente infraestructura, creo que hay que ser realistas en este aspecto, no tenemos la suficiente infraestructura para que los brasileños lleguen a Perú, hay temas de demora, temas de tiempo, otros dicen, no, ya está casi todo listo, hablan de la marginal de la selva, pero cruzar los Andes, la Tejaina, todavía un tema que tiene que trabajar duramente en este aspecto. Bueno, Juan Carlos también ha manifestado pues que el mundo de la tecnología y todo el mundo avasallante de lo que significa pues el 4D y toda esta revolución científica, probablemente terminemos, nuestros hijos terminen casándose con una novia robot. Déjame decirte, Juan Carlos, que seguramente podemos equivocarnos, pero no nos vemos en ese escenario, pero todo es cambiable, ¿no? Todo es cambiable. Seguramente en esos tiempos será tan normalizado, pero nos cuesta entender ese aspecto de cambio tan vertiginoso que nos exige el mundo, ¿no? Y yo quiero ir concluyendo porque quiero darle unos 5 minutos al doctor Gutarra, quien estuvo en Promperú día y creo que tiene una cuota de participar acá en este tema que conoce bastante porque él también ha viajado en varios países del mundo y creo que tu experiencia, estimado doctor Gutarra, es relevante. ¿Qué es la inclusión que manifestó Juan Carlos, lo inclusivo y la sostenibilidad? Bien acertadamente, por cierto, en ese aspecto no tenemos que descuidar, siempre lo inclusivo es lo que debe primar, no los grupos poderosísimos, o no los que tienen el poder, o no las transnacionales solamente, sino que ese tema que ya por años y por décadas venimos hablando de que por qué, donde se asientan las grandes mineras, no se desarrollan las ciudades, creo que ese también es un gran reto que debe asumirse desde el Estado peruano y que quienes exponen esta realidad del Perú no pueden estar ajeno a eso. Porque si no caemos en una situación en la que terminamos finalmente diciendo medias verdades en el concierto de las naciones o en el contexto internacional y de eso no se trata. Bien, amigas y amigos, creo que hay muchos temas o subtemas, Juan Carlos, en este abordaje y también tu libro que te titulas como El Perú en el tablero global, estrategias y proyecciones. Hay pinceladas muy importantes, lo he estado revisando, creo que es digno de revisar de tal manera que vamos a adquirir tu ejemplar para revisarlo y darte los alcances, las sugerencias. Y muchas gracias y doy paso al doctor Gutarra, por favor, para la conclusión. Voy a la pizarra. Ahí no más cerca. Como académico. ¿Se puede? Dale. Bueno, no. Por favor. Yo trabajo con pizarra. Presente. También que están viendo por redes sociales. Bueno, yo voy a empezar con una muy breve presentación. Yo soy el doctor PhD Franklin Development, Cabral Torres. En la mañana, a raíz de la presentación del libro, el colega Chupitán me dice: quisiéramos que hagas un breve aporte. Bueno, yo vengo desde la Universidad de Monterrico, en la Universidad de San Martín de Porres. Nuestro lema de ITAS, voz vulnerable.
Solo la verdad de Dios nos hará libres de la pobreza, la injusticia, la corrupción, la desigualdad. Laudare, predicare, bendice, alaba, predica, bendice a Dios Todopoderoso. Esto pertenece a la orden dominica, de San Martín de Porres, San Carlos de Lima. A diferencia de las otras órdenes principales que llegaron a Perú durante el proceso de la conquista española, la orden franciscana, que está representada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Antonio Luis de Montoya, y también, Antonio Luis de Montoya, que es congregación franciscana, y ellos la jesuita. Bueno, hay un encargo especial, primero una bendición del Papa Francisco para todos ustedes. El Santo Padre está muy preocupado por la evolución de los acontecimientos en el mundo y ha emitido 2 encíclicas y nos ha pedido a todos los ciudadanos del mundo, como laicos, laudate sí. Vayan a cualquier librería, San Pablo, Paulinas, y pidan a 7 8 soles en edición básica laudate de. Uno de los grandes líderes del mundo, uno de lo espiritual, ¿qué dice ahí en 2 palabras? Primero, todos contribuyan al bien común. Estamos en un periodo de una economía post-cordiana, en la que solo se privilegia el éxito, el egoísmo, la fama, el poder, la gloria, la corrupción. Pero el Santo Padre dice, vayamos en la corriente contraria. Es como el salmón o la tucha, tiene que ir contra la corriente. Y ir contra la corriente es el bienestar común. Y pregunta, ¿qué es el bienestar común? El bienestar común implica que todos nosotros tengamos un rol activo, de muchas formas. Aquí vamos a tocar ya el tema de Cancillería y otros. Rol activo del Estado, rol activo de la sociedad civil. Nosotros formamos parte de todos de la red social civil. Aquí están comprendidos ONGs, aquí están comprendidos organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Y así como expongo a los alumnos, traigo el saludo del señor rector José Antonio Chávez Escobedo. En mi caso, vengo por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública y por el Instituto de Calidad, Innovación, Inversiones y Sostenibilidad. Esta se constituyó el año pasado. El Instituto de Gobierno, bueno, ya tiene muchos años, desde el expresidente Alan Gabriel Luis García Pérez. Nosotros generamos muy conocido a nivel del Perú y del mundo lo que se llama la Cátedra Perú. La Cátedra Perú es un esfuerzo de la universidad para crear conciencia entre los jóvenes universitarios, pero también con los ciudadanos en esta búsqueda de bien común. Ya, perfecto. Sobre la presentación del libro del colega Juan Carlos, quisiera recomendarlo porque es un libro en el cual se toca las nuevas tendencias de lo que es el aspecto de relaciones exteriores. ¿Y por qué es importante esto? Hay una realidad nacional y hay una realidad internacional. Como también dice el Santo Padre, no podemos estar ajenos a lo que está pasando en el mundo y a la vez lo que está pasando en el Perú. Ahora, en relaciones exteriores, vamos a reconocer un homenaje, yo les pediría también un saludo, aunque sea solo en un instante de segundos. Embajadores de la talla del embajador Mariette, Alan Banda Cruzón, Javier Pérez de Cuellar, Antonio Mesa Cuadra. Hay 2 tipos de embajadores: embajadores de carrera y embajadores de confianza o políticos. Pero ambos también tienen que ejercitar el bien común. Y la diplomacia, tal como ya lo expuso el colega, los 2 colegas que han presidido, es importante. Hay diplomacia política, hay diplomacia económica, hay diplomacia en seguridad. Este libro lo aborda.
lo hace como una especie de panorama. Y miren, todos ciudadanos estamos en la campaña nacional de recuperación de valores a través del acuerdo nacional que se va a reactivar. Puedes tener ebook, puedes tener libro digital, puedes acceder por el correo, por las redes sociales, pero no como el placer de leer y volver a releer un libro. En la universidad exigimos a los alumnos, como nosotros mismos, 6 libros al mes. Y los eventos, los networkings, el conocimiento. Si un ciudadano, como esto voy redondeando, lee, busca, contrasta, entonces va aumentando más en su conocimiento. Y así ya nadie los engaña. Ni políticos, ni corruptos, ni falsos, ni hipócritas. Entonces es como un escudo de protección, pero a la vez tu nivel de conocimientos se va incrementando y se te van derribando también barreras, derechos sociales y una mejor calidad de vida. Para concluir, el esfuerzo de la Cancillería de nuestro país es importante. Miren, solamente voy a mencionar, con esto termino, para cooperar con un granito de arena humildemente esta invitación. Ustedes recordarán que ese pacto andino, ¿quiénes lo integran? Práctico. Uno era Venezuela, ahora no, Venezuela no está, por el chavismo y sus consecuencias. Está Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La comunidad andina existe, la sede principal está acá en Lima, en la vía expresa, frente a RPP. Puede cualquier ciudadano incorporarse al boletín, al newsletter. Te mandan eventos, te mandan actividades de participación, talleres, sin costo alguno. Ahora con las redes sociales y la vía digital. También sugeribles, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, no. Gmail, por aquí llega mucha información. Otro frente es el de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que la integra Perú, México, Chile y Colombia. Al final digo, ¿qué sentido tiene esto? Y ahora justamente el APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, lo integran 21 naciones. El Perú está ahí. O sea, los dos extremos del Océano Pacífico se están integrando en un bloque de economías, bloque de inversión, bloque de desarrollo sostenible, bloque de hidrógeno verde, bloque de equidad, igualdad de género. Participamos en las sesiones de APEC la semana pasada, 2 semanas, se han ido muy contentos porque Perú recibe la presidencia y porque ha hecho propuestas para octubre y noviembre. Finalmente, otra meta que se llama OCDE. OCDE son las 22 economías más fuertes del mundo, más allá del G7 o G20. Nosotros aspiramos a OCDE. Entonces, para terminar, como pueden ver en líneas generales, el aporte del colega, del libro, de estos modestos conocimientos, resaltar lo que puso. Sin diplomacia, sin relaciones exteriores, sin desarrollo del conocimiento a nivel de carrera diplomática, no vamos a tener representantes de alto nivel como ya nos han precedido. Yo les agradezco mucho esta invitación, agradezco al colega, agradezco al colega Chumitas también, a todos ustedes. 2024, año de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, y 2024, bicentenario de nuestra independencia. Dios le bendiga, muchas gracias. Ahora quiero terminar con unas observaciones muy rápidas. Los países, las naciones, Perú, Chile, Argentina, los Estados Unidos, la República Popular China, no se dirigen a través de software, por ejemplo, como el Windows 95, como el iOS de Apple, como el Android de Motorola, por ejemplo,
sino que operan a través de una serie de filosofías que muchas veces, la gran mayoría de veces, están confrontadas entre sí. Y además con una serie de procesos económicos, con unas estructuras económicas que están ideologizadas. Entonces los países, así como nosotros, cada uno tenemos una cierta mentalidad, en base a nuestras experiencias, nuestro conocimiento, también tienen cada uno una cierta mentalidad. Entonces los países tienen mentalidades y estructuras ideológicas diferentes, y el reto que nosotros tenemos es saber verlas, saber discernirlas, saber entenderlas, comprenderlas, y no esperar a que lleguen a nosotros mientras estamos durmiendo. Ese es el reto que tenemos como país, como ciudadanos, para saber ver en qué mundo estamos. No podemos nosotros separar la política de la calle con las grandes ideas que mueven a los países, que mueven al mundo. Hay que estar al tanto de lo que está sucediendo, saber lo que está sucediendo en el acontecer internacional y estar bien informado. Eso es todo y muchas gracias. Gracias. Invita para